No, pues, lo siento. Bien. En la explicación dice, il s'agit d'une action non réalisée au moment où on s'exprime. ¿No? Se trata de una acción no realizada en el momento en el cual uno se expresa, perdón. Sí. Entonces, es algo que aún no ha sucedido, que yo quiero que suceda, o que simplemente yo anhelo así o pienso mágicamente que quiero que pase. Y por eso lo vamos a utilizar en esta construcción del subjuntivo. ¿Ok? Oui, prof. A ver, pero es importante que entiendan, ¿no?, la diferencia entre indicativo, presente en el caso de la frase, y entre subjuntivo. Por eso el indicativo pues no tiene ninguna otra... Disculpen, ¿me escuchan bien? Sí, pero se empezó como a hacer ruido nada más, pero sí, bien. Ah, ok, no, porque cada tanto me escucho así como un rebotar de mi voz y se escucha muy mal, pero bueno. Ok, entonces, a ver, vamos a dejar de transmitir de esta forma, si no vamos a tener problemas. Bien, les explicaba. La parte del indicativo no va a requerir ninguna construcción de tipo, ¿cómo se dice? De tipo como el subjuntivo que requiere el condicional, ¿no? Je voudrais, j'aimerais, ¿no? Yo quisiera, me gustaría, ¿no? Con el indicativo está todo así, transparente. Y con el subjuntivo vamos a justamente a tener este tipo de estructuras que introducen o que ya preceden de por sí a un subjuntivo. Vamos a ir viendo algunas formas. Para los verbos que terminan en ER, que siempre son los grupos mayoritarios y que usualmente no nos dan mucho problema porque son bastante iguales, funcionan bastante igual. La conjugación del subjuntivo es idéntica a la conjugación del presente, excepto para los pronombres nous y vous, los cuales en el subjuntivo van a terminar con ion e ie. Por ejemplo, il faut que je parle français. La construcción il faut que, ¿qué cosa significaba? ¿Recuerdan? Tengo que o debo de. Il faut que, sí. Tengo que, debo hacer tal cosa, ¿no? Il faut que je parle français. No tengo que hablar francés. Il faut que. Esa es otra parte del subjuntivo muy importante. El uso de este que. Il faut que je parle français. En la frase de aquí tendríamos je voudrais que qu'il soit là. ¿No? Esa es la estructura. Sí. Por ejemplo, las siguientes. Il faut que tu parles anglais. Il faut qu'il ou qu'elle ou qu'on parle chinois. Il faut que nous parlions avec vous. Il faut que vous parliez lentement. Il faut qu'elle parle sans accent. Attention, ici, on a le i. Il faut que nous parlions. Il faut que vous parliez. Por el resto, la conjugación que ven es idéntica al presente, aquí, excepto nous y vous. Aquí voy a ponerlo en cursivo para que más o menos se entienda. ¿Ok? Esto es para cuánto tiene que ver con los verbos en ER. ¿Otro verbo en ER? Dir. Ale. Alea. Ale es irregular. Dir. Manger. Dire no es en ER. Manger, oui. Manger, conjuguémoslo. ¿Los escucho? Con el subjuntivo. Je mange. Tu manges. A ver, cuando vamos a conjugar con el subjuntivo hay que decir que je mange, que tu manges. Ok. Vas-y. Je mange. Que je mange. Que Mhm. tu Oui. qu'il on part.
on part. ¿Por qué para? Je Quelqu'un mange. mange. Oui. Il que nous Que no mangeons. manche. Oui, que nous mangions. Il Que que vous mangez. Que vous mangiez. Il que Manja. mange. Voilà, mange, ¿no? Recuerden, a ver, je, tu, il, el, on, junto con la tercera plural, son las mismas del presente. Lo único que vamos a poner una I es en nous y vous, con los verbos en ER. Atención, estamos hablando únicamente por los verbos en ER. ¿De acuerdo? Oui. Entonces, si yo digo, yo quiero bajar de peso, ¿no? ¿Cómo le digo a alguien? Entonces, tienes que comer menos. Il faut que tu manges. Il faut que tu manges. Moi. Il faut que tu manges moins, ¿no? Que tú comas menos. Exacto. ¿No? Entonces ahí tenemos. ¿D'accord? D'accord. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No, pero. ¿No? Creo que no. Ok. Vamos a ir viendo. Acá hay más No. cosas por ver. Ok. Entonces, la construcción il faut que. Aquí me va a ayudar Cintia. ¿Te escuchó, por favor? Hasta esto. Est la forme la plus fréquente avec les subjonctifs. Il faut plus infinitif exprime une obligation générale. Il faut manger pour vivre. On doit manger pour vivre. Il faut que plus subjonctif exprime une obligation personnelle. Il faut que je mange tout. Je dois manger tout. Merci beaucoup. Donc, la construcción il faut que es la forma más frecuente que se utiliza con el subjuntivo. Entonces, yo aquí he puesto en confronte para que vean la construcción il faut más infinitivo. Atención, infinitivo, no subjuntivo. Il faut directamente con infinitivo. Il faut manger pour vivre. Quiere decir, se tiene que comer, hay que comer para vivir. Entonces, el significado es on doit manger pour vivre. Expresa, perdón, una obligación general, ¿no? Algo que, pues, todos tenemos que hacer en algún momento porque si no, no podemos, ¿no? Mientras que il faut que, con este que más subjuntif, expresa una obligación de forma personal. Il faut que je mange tout. Il faut que tu manges moins. Il faut que nous parlions français tous les jours pour apprendre. ¿D'accord? Il faut, sin que, está seguido de infinitivo. Il faut que, está seguido de subjuntivo. ¿Oui? Oui. ¿Creemos entonces alguna obligación personal con il faut que? A ver. Por el momento hemos visto la conjugación con los verbos NR. Hay muchos verbos NR. Intentemos a ver. Formar alguno. Voyager. Se fue. Entonces, ¿cómo podríamos crear? Il croit que voyager en souffrance. ¿Cuál es la que es utilizado? Il faut que. Voyager
oui, Viajar. il faut que je, Il faut que je voyager. Atención, ¿cómo es voyager presente? Ah, Atención. voyager. Il faut que je voyage, Voyage. porque recuerda que hay que conjugarlo, ¿no? Va a ser la misma del presente, pero hay que recordarnos la parte de la conjugación. ¿No? Il faut que je voyage en France, por ejemplo, ¿no? En France. O sea, estoy expresando una obligación personal, ¿no? Yo necesito viajar a Francia, ¿no? Il faut que je voyage en France. Ahí tenemos. Por ejemplo, si yo tengo que decir, a ver, otro verbo en ER que se les ocurra. Parler. Perdón, parler. Ah, Oui, vas-y. Habiter. Oui, habiter, ça va. Entonces, ¿cómo podríamos crear? Il faut que, Il faut que nous habitons. ¿Cómo era? Il faut que nous habitions oui, en chinois. en Chine sería el país. En Chine. Ah, ok. Oui. D'accord, ça va. Il faut que nous habitions en Chine. Oui. Estamos expresando una obligación personal. Pero recordemos que cuando se dice obligación no es que alguien nos está obligando, sino a una necesidad que nosotros tenemos, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, alguien que nos está presionando, ¿no? Tienes que ir a vivir allá, ¿no? ¿Ok? Puede ser también, atención, sí, sí puede ser, pero no lo entendamos enseguida así cuando se habla de obligación en francés, ¿no? La palabra obligación no hace referencia únicamente a una orden. ¿Ok? Es Ok, como ¿qué si otro verbo? dijéramos, Sí. es como si dijéramos, si je vous travaille en l'entreprise, Entreprise. Ujú. il faut que nous habiter Habitation. à Chine. Oui. Oui, ça va, non? C'est, alors, c'est nous voulons travailler dans une entreprise chinoise, il faut que nous habitions en Chine. ¿No? Ahí tendríamos más articulada la frase. Ah, oui, sí, parce que yo Ok. dije. Oui? Sí, oui, merci. D'accord. Tenemos más verbos en ER. Por ejemplo, tenemos appeler, espérer, acheter. A ver, los escucho. Danser. Danser, voilà. Ok. Creemos entonces una frase. Il faut que nous Ajá. dansions. Ajá. ¿Cómo sería Il faut en que- el teatro? En el teatro. Ajá. Dans le théâtre. Ah, dans le théâtre. Oui. Il faut que nous dansions dans le théâtre. Oui. D'accord. Bien. ¿Otro más? regarder. Regarder, oui. Vas-y. Ah, perdóname. Acaba de llegarme un mensaje de gestión. Ok, sí. Del 29 al 3 de abril, suspensión de clases, confirmada. Ok, tienen la primicia, acaban de enviarme el mensaje. Apúntenlo, por favor. Del 29 al 3 no hay clases. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Cómo dice en francés? ¿Qué cosa? Del 29 de marzo al Ah, 3 oui. de abril. Oui. Du 29 mars au 3 avril, on est en vacances. ¿On qué? On est en vacances. Ah, on est en vacances. O podrías decir, no, on n'a pas de cours. De No curso. tenemos cursos, ¿no? No tenemos clase.
Ok, merci. De rien. Necesito que lo escriba en el chat. A ver, du 29 mars au 3 avril, on n'a pas de cours ou on est en vacances. D'accord? Oui, merci. De rien. Ok, sí, Raúl, creo que vas a decir una frase. Omar, Omar, perdóname, sí. il ne faut pas Ajá. nous regardions la televisión. Il faut que nous regardions la télévision. ¿Esa es tu Ajá. frase? ¿Sí? En negativo, il ne Ah, faut oui. pas. Ah oui. Il ne faut pas que nous regardions la télé. Oui, d'accord, ça va. Y gracias por haber introducido el negativo porque ya se me estaba pasando. A ver, la forma negativa de esta construcción no va a requerir que sea faut únicamente el verbo que va a estar entre ne y pas. Solo esa, ¿no? El resto va a estar fuera después de pas, ¿no? Vamos a decir, il ne faut pas que je reste. Il ne faut pas que je mange. Il ne faut pas que je regarde la télé. ¿No? Todo el resto va al lado. ¿D'accord? D'accord. D'accord. El único que Ok. está dentro de ne y pas va a ser faut. Ok. ¿Sí se acuerdan qué verbo es faut? Es necesitar, ¿no? A ver, porque faut ya está conjugado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma infinitiva? Beber. Ah, ¿cómo? No. Hacer. ¿No? Aquí lo tienen. Falloir. Falloir. ¿D'accord? Este lo vimos cuando vimos ya en sí la construcción il faut, il fait también. No, il faut directamente. Cuando vimos il faut, era el verbo falloir. ¿Ok? Falloir de por sí significa hacer falta, ¿no? Indica una necesidad. ¿Ok? Se puede, o sea, cuando se utiliza con la forma impersonal, o sea, con se, ¿no? Il me, ¿no? Ahí lo tenemos que significa literalmente necesitar tal cosa. De hecho, no sé si ustedes saben cómo se dice te extraño en francés. Tu me manques. Tu me manques. Voilà, tu me manques. ¿No? Entonces, este tipo de construcciones son impersonales, ¿no? Porque en español tenemos te extraño, en francés es tu me manques, ¿no? Es diferente porque son construcciones impersonales construidas con verbos que usualmente son justamente impersonales, ¿no? Que no son verbos que denotan una acción y tienen un objeto directo, ¿no? Y uno de ellos también es el verbo falloir. ¿Qué significa manque? Falta. Ok. A ver, manquer en francés significa, manquer significa perder, ¿no? Perderse también, fallar. En realidad tiene muchos significados. También significa faltar. Entonces, cuando alguien te dice, tu me manques, ¿no? Quiere decir, tú me haces falta. O sea, te extraño. Okay. ¿D'accord? Ah, d'accord. D'accord. Bien. Bien, aquí nos quedamos por hoy. Mañana vamos a continuar. Tenemos que ver la conjugación del subjuntivo con el resto de verbos. Por el momento hemos empezado con los más simples, o sea, los verbos NR, grupo mayoritario y también los más fáciles, ¿no? Porque la conjugación es básicamente la misma del presente, excepto por nu y vu,
que aparece una I. Decimos ions, iez. Nous parlions, vous parliez. Nous mangions, vous mangiez. Nous habitions, vous habitiez. ¿Ok? Es la única variación. Pero ahora luego vamos a ver los verbos, todo el resto de verbos y los verbos irregulares, ¿no? Ya sabemos que nuestro querido idioma francés tiene cantidad de verbos irregulares que hay que memorizar tal cual. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? Ok. No, prof. No, merci. ¿Ça va? ¿Vous avez compris? L'usage? Oui. Surtout? Ok. Me interesa que por el momento hayan entendido sobre todo el uso. Ya luego con la semana vamos a ir viendo todo el resto. La conjugación y demás. Ok. Perfecto, entonces. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un bonito día. Bonjour. Bonne journée. Bonjour. Au revoir. Bye. Nos vemos. Chao, chao. Au Además. revoir. À demain. Carrément. Bon. À demain.